Todos conocemos a Gandhi por su famosa cita, sé el cambio que quieres ver en el mundo. O Michael Jackson con la famosa canción, If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Que no lo he cantado, pero no pasa nada, no es mi fuerte, pero lo quería hacer igualmente. Dicho esto en materia de cambio climático, ¿cómo importa? Pues sí, también afecta los cambios y las acciones individuales, tanto la comida que consumimos, como la ropa que compramos, como la energía que viene a nuestras casas, como igual donde tenemos nuestros depósitos o dónde y a quién votamos. Sí que es importante. Obviamente en el gran esquema de las cosas, pues somos insignificantes y es un impacto muy pequeño, pero si considerado de forma colectiva, de forma conjunta, definitivamente tiene un impacto y muy grande. Tan grande que hoy vamos a ver por qué esto es fundamental también para contribuir no solamente a la reducción y a la mitigación de los peores efectos del cambio climático, sino también en construir un futuro resiliente y muy esperanzador para todas las personas y el planeta. Así que nada, vamos a por ello. Hoy te lo contamos con una mirada optimística. Cuando uno se hace la pregunta, ¿realmente importa lo que yo haga? Realmente la respuesta no es tan sencilla. Uno puede incorporar una perspectiva más nihilista, uno puede incorporar una perspectiva pues, mucho más motivadora y optimista. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y a pesar de que es verdad que poner la responsabilidad a la persona no es una estrategia adecuada, porque puede ser contraproducente, más allá de que también las responsabilidades más elevadas en materia de cambio climático están en las empresas y en los gobiernos, nosotros también al final asumimos una parte de nuestra responsabilidad como colectivo humano, porque al final la razón por la que existe el cambio climático por nuestra propia culpa como humanidad. Por lo tanto, cada uno juega también su muy pequeño pero relevante rol en este gran esquema de la mitigación y la adaptación del cambio climático. Anteriormente hemos hablado desde la perspectiva global, perspectiva empresarial, las consecuencias que hay del cambio climático, pero nunca habíamos llegado realmente a considerar la perspectiva individual. Y esta es muy relevante. Es muy relevante porque al final es lo que nos empodera como personas. Cada uno en su marco de actuación. Hay marcos de actuación muy distintos. Yo, por ejemplo, en mi marco de actuación hace muchos años era presidente de una asociación activista en materia de sostenibilidad corporativa y definitivamente había mensajes que se centraban mucho en la persona, cuando en realidad ahora visto desde otro prisma, pues quizás debería haber sido una mezcla, ¿no? Más de empresarial, gubernamental, obviamente también activista personal, porque si no tiene que empezar, pues que empiece consigo mismo. Pero bueno, esto también para dar un marco distinto es que la realidad es que sí que tenemos también que considerar el impacto de persona, tal y como por ejemplo yo digo en este vídeo. To believe in a better world, you need to act consequently. Here's the thing, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Un ejemplo es este, por ejemplo, discurso que realicé hace muchos años, que pongo el foco muy en la perspectiva de la persona y cómo es esto importante en realidad. O también, por ejemplo, en esta conferencia pues, que impartí aquí con otros estudiantes, que pues, había un interés muy elevado en lo que es esta perspectiva de la persona y no tanto de la empresa o del gobierno. ¿Y cómo uno puede empezar a realmente considerar qué hacer a nivel individual? Pues lo que nosotros siempre hemos empezado a decir es contar el problema, ¿no? Cómo funciona el problema, porque es relevante, y el de cambio climático lo hemos hecho en vídeos anteriores. Pero es fundamental entender que es un problema muy elevado, multidimensional, muy difícil de entender y sobre todo de solventar, y que todos tenemos que formar parte de la solución. Obviamente con distintos niveles de responsabilidad y obviamente con distintos márgenes de actuación. Es posible que cuando enciendas el coche te acuerdes de que justamente esto va a contribuir en un X% en las emisiones de cambio climático. Es imposible, uno se volvería loco, es normal. Pues también que hay que pensar en el margen de actuación, el contexto y el grado de responsabilidad que tienen cada una de las personas. Hay sin embargo un tema muy importante que es el de equidad y el de justicia, porque justamente hay muchas personas, países, empresas que han contribuido mucho más al problema y otras personas que han contribuido mucho menos pero que van a ser mucho más afectadas. Por eso que otra vez no hay que culpar a nadie per se, pero sí que hay que asumir que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Esto a nivel de persona me refiero. Aquí vemos en este gráfico justamente que vemos que el 1% más rico, que son 80 millones de personas, un poco menos, en conjunto consume más del doble que el 50% más pobre, 30.900 millones. También visto de otra manera, el 1%
30% más rico necesita reducir sus emisiones de CO2 por habitante en 30 veces para cumplir con los objetivos de 1,5 grados del Acuerdo de París que hemos mencionado en muchos otros vídeos. O también hemos visto aquí que, por ejemplo, el 50% más pobre podría aumentar sus emisiones 3 veces. Es decir, personas que están, por ejemplo, en África subsahariana, pues pueden aumentar sus emisiones, porque de hecho así daría el presupuesto del carbono que fuera así, más allá de que las personas ricas emiten muchísimas veces más emisiones que estas. Y aquí vemos que es un problema también de equidad y que justamente las personas más ricas son las que tienen que centrarse más en reducir sus emisiones, porque esto en realidad no es para todas las personas, sino sobre todo para aquel 1% justamente, y también el 10%, pero también sobre todo el 1%. Estos datos vienen del United Nations Emission Gap Report de Naciones Unidas, recomendamos mucho que echéis un vistazo. Tal y como hemos visto en este gráfico, hay una razón moral muy importante de actuar. Al final, las personas más privilegiadas son las que se han podido desarrollar más a nivel de país, a nivel histórico, pero que a cambio han tenido que contribuir más en sus emisiones. Esto es un problema fundamentalmente moral. Es por lo tanto que es tan importante actuar desde lo que se pueda, sin culpabilizar, sin responsabilidad de forma abusiva a las personas, pero sí que las personas que han tenido este derecho, esta situación que muchos otros países no han tenido, es importante que puedan contribuir también. Y hay una obligación inmensa en actuar, en solucionar este problema para ti mismo como persona, porque de hecho estarás ayudando a solventar el problema que también te va a afectar a ti, pero también sobre todo a aquellas personas que menos han contribuido y que van a estar más afectadas. Más allá de encontrar sinergias, también por motivos personales, el que sea, pero sobre todo al final de toda la película, esto es para sentirte bien contigo mismo. Esto puede sonar muy egoísta, pero la realidad es que al final del día uno hace todas estas acciones no solamente para ayudar a las otras personas, que obviamente esto es muy importante, y desde una perspectiva animalista o naturalista, pues también a las otras especies, pero también a uno mismo. Y esto es importante porque al final se está ayudando a uno mismo de sentirse mejor pues, con las acciones que ha tomado. Y esto creo que es importante no olvidarlo. Igual que hemos visto ahora un gráfico sobre la desproporción que hay en materia de riqueza y emisiones, podemos ver lo mismo en materia de países. Vamos a entrar cuáles son aquellos países que han contribuido más a emisiones. Y vemos aquí en este gráfico, gracias a Google Data por los datos otra vez, es que las emisiones por cápita vemos que hay ciertos países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Australia, Arabia Saudita, la Federación Rusa, bastantes países europeos, pues que están muy por encima de la media y de hecho están en unas desproporciones gigantescas de lo que debería de ser. La mitad de la población mundial, como podemos ver aquí, es responsable de tan solo el 15-20% de las emisiones, menos África subsahariana, y es que son muy pocas. Y otra vez estas emisiones permanecen en la atmósfera durante decenas y en algunos casos siglos. Por lo tanto que es muy importante también tener esta perspectiva histórica y por qué esto importa tanto. Y cuando cogemos un gráfico más simplista, por ejemplo, si tu país está por encima o por debajo de la media, vemos justamente que todos los países de Latinoamérica y casi todos los de África están por debajo de la media, y Norteamérica y la mitad de países europeos y bastantes países asiáticos o varios países asiáticos, sobre todo destacando China, Japón, Federación Rusia, porque una parte está en el continente asiático, vemos aquí que están muy por encima de la media. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, también para situarte tú en qué país está, por un tema de equidad y de tener una visión más global de cómo cada país está solventando o cómo ha contribuido en materia de cambio climático. Bueno, y todo este cacao, ¿cómo se resume al final? ¿Qué puedo hacer yo? Optimísticos, va, ostras, pongamos acciones sobre la mesa. Pues aquí vamos, se resumen en 3. La primera es acción individual, la segunda es acción individual desde la perspectiva profesional y la tercera es la acción individual indirecta, que esta es la más interesante. Vayamos por la acción individual personal directa. Y esto ya es directamente contribuir de aquellas maneras en las que uno tiene directamente una reducción de las emisiones por cápita. Esto uno puede saber o bien haciendo ejercicios de cálculo de cuánto es su huella de carbón, hay muchas, una es de Climate Hero, que la pondremos en el link de abajo, o también entender cuáles son los 4 o 5 factores que más contribuyen a las emisiones. ¿Por qué? Porque últimamente uno piensa que hay 7000 formas de reducir las emisiones, y las hay, pero al final nos tenemos que quedar con las 4, 5, 6 más relevantes. ¿Y cuáles son estas? En cuanto a impacto directo a nivel de emisiones, una es el transporte. El transporte se divide en dos en realidad. Es no tener coche o usar lo menos posible el coche, y si uno tiene que comprar coche que sea eléctrico, idealmente es mejor no comprarlo, pero si no lo tiene pues ya está. Y también la otra es
pues volar, sobre todo vuelos transatlánticos. La segunda también, bueno, tercera, porque estas eran dos, justamente es adoptar una dieta basada en plantas, lo máximo posible. No todo el mundo necesita ser vegano o vegetariano, pero sí que el concepto del flexitarianismo es muy positivo, en el sentido de que es mayoritariamente basado en plantas, con una perspectiva más flexible. Yo en mi caso me considero un vegano imperfecto, en el sentido de que la carne está completamente fuera del tablero, igual que el pescado, pero sí que es verdad que muy de tanto en tanto en ciertos lugares y en ciertos países es imposible tener una dieta basada en plantas, porque pondrías en riesgo tu salud. Pero de todas maneras es importante tener esta flexibilidad, porque no en todos los países hemos adoptado estas dietas basadas en plantas. En países desarrollados sí que quizás es más sencillo, o en tu casa en países desarrollados es más sencillo, en países no desarrollados o en países desarrollados pero no en tu casa, pues quizás está más fuera de tu mano. Es por eso que abrazamos mucho el concepto de flexitarianismo en los próximos años. En un escenario más de 2040-2050 sí que será necesario que se haya reducido el máximo posible y incrementar el porcentaje ya más de vegetarianismo, veganismo versus el flexitarianismo. Incluso 2070, estirando un poco más. La mentalidad de cambio climático esto es muy importante también y es una de las soluciones más clave. Otra vez, no es que todo el mundo deje de comer sus productos favoritos, sino es transicionarse hacia o intentar reducir. Eso también que le compense mejor en su salud personal. Dicho esto, la otra, que también es muy sencilla, de hecho es la más sencilla de todas en comparación a estas, es tener una comercializadora de energía renovable en tu casa. Esto es muy importante, idealmente tener paneles fotovoltaicos, pero si no, que la energía que venga a tu casa sea renovable. Esto es muy importante porque es un quick win, es relativamente sencillo. No es lo más sencillo del mundo, pero definitivamente es algo que se puede realizar en el corto o medio plazo, si es que quieres hacerlo así. Dicho esto, no se tienen que hacer todas, pueden ser progresivas. De hecho, cada una de estas ya es un mundo aparte, ¿no? Al final de todo, lo más importante es que tu huella no equivalga a más de una tierra. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que consumir y tiene la potestad de emitir CO2, porque es imposible no emitir CO2. La cuestión es emitir lo suficiente de que la tierra absorbe. Y esto es muy importante tenerlo en mente, porque por ejemplo, si uno no quiere ser vegetariano o reducir completamente su consumo de carne, pero tiene un coche eléctrico y no vuela, solamente haces el cálculo y te sale una tierra, quizás algo más, porque es muy difícil que te salga una tierra. Ya entendéis el mensaje, o viceversa, uno puede hacer absolutamente todas las acciones, pero por un día que vuela a la otra punta del mundo para ver a sus padres o conocer una cultura nueva, pues no se tiene que completamente demonizar a esa persona. De hecho es imposible ser perfecto en ese sentido. La perfección sería quedarse siempre en casa, sin comer, sin utilizar energía, y sabemos que eso no es viable, eso no es posible. Así que abrazar la imperfección, abrazar de que no hay todas las soluciones que nos gustaría, no hay una aviación 100% verde, no hay en todos los lugares del planeta comida vegetariana que esté no solamente buenísima, sino que también sea económica, y que en un restaurante, en un pueblo remoto o en una aldea, pues haya eso, no lo hay que ser conscientes de esto. Otra cosa es otra vez en varias décadas vista, ¿no? Pero a día de hoy está la realidad y hay que abrazar esa imperfección. Después está la acción directa profesional. Esto es muy importante porque uno puede decidir, dentro de lo que pueda, porque no es siempre tan sencillo, organizaciones con propósito. Organizaciones que solventen un problema medioambiental. Organizaciones que no necesariamente solventen un problema medioambiental, pero que estén en camino de, que tengan el compromiso, que sea público. Y aquí uno tiene la potestad de escoger dónde quiere trabajar. Obviamente, dentro del privilegio, porque no es tan sencillo poder escoger. El mercado laboral depende de qué país, depende de qué situación, depende de qué colectivo profesional. Es muy difícil ponerse en esta situación, ¿no? Pero en el caso que uno pueda, obviamente lo mejor sería escoger este camino que comentamos. Igual que en la misma profesión, si no puede coger o reconducir su profesión hacia un modelo, un colectivo profesional que mitiga o solventa un problema social y medioambiental, pues aún mejor. Sabemos que no es tan fácil, lo sabemos, pero de hecho esto, si uno puede dedicar 8 o 10 horas al día en solventar un problema social y medioambiental, pues incluso va más allá o incluso puede tener un impacto más considerable que la acción individual, que no hay que infravalorarla, pero definitivamente es una de las formas más efectivas de tener tu impacto a nivel profesional dentro de este mundo de cambio climático. Y por último, la más interesante es la acción indirecta. ¿Por qué decimos lo más interesante? Porque de hecho hay muchas maneras de influir al sistema para que se reduzcan las emisiones, y no solamente esto, sino que al final sea una economía y un planeta más regenerativo, inclusivo para todas las personas y el planeta, y que al final pues hay una prosperidad compartida entre todas, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Este gráfico, más bien dicho diagrama, vemos cómo lo dividen en tres, ¿no? Que es como lo hemos dividido nosotros. La personal inmediata, que es consumer choices, opciones que puede tener el consumidor en sus productos, en cambiar el comportamiento, hábitos, etc., ¿no?
ejemplo, hay una que no hemos comentado tanto, que es el conocimiento y la información y cómo la puede compartir. Esto es importante. Igual que no hemos mencionado también otras que están aquí incluidas. Después vemos las sociales y las contextuales, que esto es la indirecta. Algunas que sí que hemos mencionado aquí, o que queremos mencionar aquí, mejor dicho. Y vemos aquí pues la indirecta que uno puede tener, por ejemplo, en sus redes sociales. Esto es muy importante. O la influencia interpersonal. O ciertas normas directas, o involucrarse en ciertos movimientos como fue Fridays for Future o Extinction Rebellion, pues hace unos años antes de la pandemia, siguen estando presentes, pero sobre todo notorias antes de la pandemia. O vemos la participación ciudadana en muchas iniciativas. Pero incluso más interesante es la estructural, que es la de involucrarse en la gobernanza y en políticas. Ya sea desde la perspectiva profesional o personal. Uno puede hacer campañas de buen lobby para incidir en el gobierno a que adopte cierta política, ¿no? O en materia de infraestructura, o en incentivos económicos, o en marcos legales. Todo esto una persona, aunque pueda sonar que está muy lejano, también puede influir en esta con políticas o estrategias de buen lobby. Ya hay una campaña de firmas, por ejemplo, ¿no? O una campaña en redes sociales. Hay muchas formas realmente, y aquí sobre todo las resumimos en estas, ¿no? Otra vez, participar en movimientos locales, presionar a los gobiernos, elegir marcas con compromisos reales de sostenibilidad, como hemos mencionado, compartir conocimiento y sensibilizar a otros, y el banco que escoge también es muy importante, y un larguísimo etc. Esto sale de United Nations Emissions Gap Report, que es de Naciones Unidas, y recomendamos también mucho ver este. Bueno, en conclusión del vídeo de hoy, está claro que el cambio climático no será resuelto por las acciones individuales o de solo una persona. Eso está claro. Igual que no se puede poner la misma responsabilidad a una persona porque no la tiene, no es tan elevada como empresas o gobiernos, y cada uno está en su propio contexto y es difícil implementar todas las soluciones que más ideales serían en materia de reducción de emisiones, o más de que reducción de emisiones del cambio sistémico que preveemos aquí, no optimísticos. Esto es muy importante. Dicho esto, también igual de importante es no tener una visión nihilista, sino tener una visión nihilista optimista, que lo que significa es que sí, somos una gotita en un océano, somos una persona dentro de todo el universo. El impacto que podemos tener es ciertamente irrisorio en comparación a lo que serían todos los gobiernos, todas las empresas, es verdad. Pero también tenemos la oportunidad de formar parte de este cambio. De hecho, también todas las personas juntas somos o podemos ser este cambio. Y de hecho, y lo más importante, y lo hemos mencionado al inicio del vídeo, es que realizar estos cambios, desde que se activa la conciencia hasta que uno lo implementa, le hace a uno ser muy feliz. Y esto es lo más importante al final, saber que estás contribuyendo, que no tienes toda la responsabilidad, pero sí una parte muy pequeña, de que somos una especie interdependiente entre unas personas y las otras, entre unas empresas y las otras, entre los gobiernos y los otros. Y con eso es cuando se activa ese cambio, dentro del contexto que uno pueda. Esto está claro. Y esto da mucha esperanza, porque ya hay muchas personas que están aquí, que están promoviendo este cambio sin demonizar, sin culpabilizar, sino abrazando las personas que muestran curiosidad de cómo realizarlos y que lo implementan si es que pueden, si es que quieren, sin demonizar, sin culpabilizar. Y eso es lo más bonito de todo, y otra vez lo que importa realmente es activar esa conciencia y que uno escoja el cambio que quiere realizar. Qué bien, y ojalá que sea para ayudar a este problema que tenemos de cambio climático. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Si te interesa cómo solventar el cambio climático desde una perspectiva más global, una perspectiva gubernamental, desde una perspectiva empresarial, que nos puede llegar a afectar el cambio climático en los peores efectos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países, pues tenemos muchos vídeos en el canal, así que no dudes en verlos y también no dudes en suscribirte si, bueno, has acabado un poco más optimista después del vídeo de hoy. Y nada, como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hoy, nunca mejor dicho, la verdad. Hasta la próxima aventura optimística.